Cerramos este último bloque de Unidiversidad Noticias hablando de deporte y de un informe sobre violencia en el fútbol. Exactamente, porque también tenemos que hablar de esto más allá de los deportes. La violencia en el fútbol ha estado hasta hace unas semanas muy presente en los medios nacionales. Se dejó un poco de lado, como pasa siempre en la agenda, pero lo vamos a retomar. Voy a decir un número: 318 muertes registradas desde más o menos cuando empezó el fútbol en la Argentina hasta la actualidad. Sí, hace muy poquito una última muerte en el estadio de Córdoba, así en el Mario Alberto Kempes. Y la Emanuel era, ¿no? Emanuel Balbo, sí. Exactamente. Bueno, a partir de ahí, la idea era preguntarse cómo surge, ¿no?, el tema de la violencia, de dónde viene, si hay una relación entre los barrabravas y el poder. Bueno, ir un poquito más allá de solamente este número y lo que podemos ver a diario en los medios nacionales. Fuimos a entrevistar a Fabián Galdi, editor de deportes del Diario de los Andes, que tiene también una trayectoria en investigación al respecto, así que vamos a escuchar lo que nos decía. Y se da un fenómeno paralelo que tiene que ver quizás con la internalización de esa cultura que es la del desprecio hacia el otro. Todo eso lo vemos en los estadios, en las canchas argentinas, a toda hora y en cualquier lugar y en cualquier categoría. Vos bien marcabas, en un momento se pensó prohibiendo el ingreso de los hinchas visitantes, estos temas se iban a evitar. Fue peor en la realidad, porque pasó el control faccioso de la tribuna a sectores en pugna, dentro del mismo núcleo de hinchadas. Entonces, este es el punto medular, cómo atacar no solo el síntoma, sino la enfermedad real. Hago un paralelo con el título de una película de Ingmar Bergman, que es El huevo de la serpiente. Se incubó y en ese momento todos miraron para otro lado. Todos miramos para otro lado. Me pasa a mí como editor periodístico también, donde a veces a partir de la resultante de una acción, del poder de influencia que podemos tener a través de los medios, nos autocriticamos diciendo, ¿no es muy tarde lo que estamos haciendo? ¿O por qué en su momento no priorizamos el tratamiento de estos temas? Se ha generado esa cultura y sobre todo el individualismo está ligado a la violencia y el desprecio del otro. Este es el asunto núcleo de la cuestión. Entonces todos tenemos nuestra cuota parte de poder, inclusive los periodistas, a partir de la manera en la cual se titula. Fíjate, hay estudios muy interesantes sobre el tema. En la década del 30, en las redacciones de los grandes diarios argentinos, hubo cambios en la mirada del periodismo deportivo y se empezaron a utilizar términos bélicos en vez de deportivos. Lo demolió, lo aniquiló, lo mató, lo destrozó, lo descuartizó. Parecían más propios de la sección policiales. Pero también en ese momento se fue generando esa cultura de ver al adversario deportivo como un enemigo, cuando en realidad es un rival por el tiempo que ese deporte se pueda practicar, 90 minutos en el fútbol y nada más. El rol como comunicadores es marcarlo claramente, denunciarlo, pero además no solo quedarnos en la denuncia, que puede ser un hecho circunstancial de un día a otro, sino en la continuidad del caso. Y muchas veces preferimos ir desalojando de las primeras planas o de las cabezas de página o de los temas principales de una edición digital este tipo de situaciones porque quizás estamos fantaseando con que se puede resolver de manera automática y no, ahí se necesita una política muy decidida del Estado, sea el gobierno que fuere de turno, tiene que ser una política a larguísimo plazo. Bien, lo escuchábamos a Fabián Galdi y justamente nos hablaba de la responsabilidad de los comunicadores, de los periodistas, al mantener este tipo de títulos, ¿sí?, o estas temáticas a lo largo de las agendas de las semanas de los medios de comunicación, porque la responsabilidad es de todos, como lo decía él, así que básicamente para eso lo traemos, ¿no?, para replantearnos ese tipo de cosas. Y también vamos a seguir viendo un poquito más de Fabián Galdi, porque nos habla de cómo surge, ¿no? Se remonta al 1930 para decirnos cómo el fútbol es tomado por el poder para justamente ser usado por este engranaje del poder. Vamos a ver lo que nos decía. Es un fenómeno nuevo.
se empieza a visualizar a partir de 1928, 1929, inclusive en el primer Mundial de Fútbol, que fue en 1930, en Montevideo, hay barrabravismo. Tampoco era tan imprevisto para la época, porque ya entrada la década del 30, el fascismo italiano, con Mussolini en el poder, organiza el Mundial de Italia de fútbol, e incluso los jugadores de la selección italiana, previo a cada partido, tenían que hacer el saludo fascista en dirección al palco. Y esa cultura se va internalizando en el hincha común. Es decir, el fútbol se va mimetizando con lo que es la tribalización y la formación de grupos endémicos que se sirven de la estructura futbolística como cortina para sus negocios, especialmente hablamos de sectores claramente mercenarios, y en la Argentina es un fenómeno, un flagelo, que se corporiza a partir de los años 60, de los inicios de esa década, en lo que se conoce como fútbol espectáculo, con el cual el hincha empieza a tener levemente un protagonismo, se lo empieza a identificar hasta en las revistas de la época. Se va consolidando un espacio de poder del barrabravismo, entendido como tal y estudiado como tal a nivel internacional, al cual se disocia del hooliganismo, de los famosos hooligans ingleses. ¿Y por qué está esta diferencia tan marcada? Los principales analistas del tema del mundo marcan que el hooligan inglés es un producto de la pauperización del thatcherismo, sectores empobrecidos de la clase media que son producto de ese empobrecimiento que lo lleva a vivir en la periferia de Londres. Entonces se empiezan a aglutinar en los pubs, en las tabernas, a través de los vínculos con los clubes de la periferia londinense, y provocan peleas, se citan en tal o cual lugar para dirimir sus internas, pero tenían códigos, por ejemplo, no utilizaban armas. Entonces el hooligan inglés es un antisistema. En cambio, el barra brava argentino se sirve del sistema, que hay un enfoque cualitativo absolutamente distante de lo que es el hooligan. ¿Por qué se sirve del sistema? Porque trabaja, consigue sus recursos a través de sus vínculos con el poder, que los utiliza además como brazos ejecutores, una suerte de testaferro para blanquear situaciones que tienen que ver con los ilícitos. Violencia en el fútbol, de eso estábamos hablando. Usa Fernanda algunos denominadores comunes detrás de todo esto que tiene que ver fundamentalmente con el negocio, ¿no? El negocio detrás del fútbol, el negocio detrás de los clubes deportivos, detrás de las barras bravas, pero también, y cuando habla del rol de los comunicadores sociales, detrás de los medios de comunicación o del amarillismo comunicacional. Exacto. De esto que vende más, ¿no? Exactamente, sí, también hablábamos, ¿no?, que no se ve en la nota, pero el tema de qué tratamos al hablar de deportes, es simplemente hablar de un resultado, de las figuras que juegan nada más, si nos importa si están casados, si no, si fue infiel, ese tipo de notas, y no enfocar en esto que en definitiva es lo más importante, ¿no? El fútbol como un hecho cultural y cómo muchas veces la sociedad se refleja en el mismo fútbol, ¿no? Él hablaba de la indiferencia hacia el otro, el individualismo, claro. Bueno, todo eso termina siendo reflejado en una cancha de fútbol, por lo cual el problema es mucho más profundo. Claro, la violencia social, ¿no? Que lo vemos en las manifestaciones, que lo vemos en las luchas de las mujeres, reflexionando sobre los derechos que a ellas les corresponde, bueno, toda una cuestión social que es mucho más macro, ¿no? Exactamente, por eso no nos debemos quedar solamente con que esto pasó hace 2 semanas, ¿no? Y seguir retomándolo está bueno, y él hablaba de ese compromiso. ¿Qué pasa con Messi? Messi va a jugar. Y esa es la buena noticia, porque la FIFA se retractó en la sanción, ¿sí? Después de muchas idas y venidas, de audiencias en Zurich, en Suiza. Finalmente la FIFA dio marcha atrás con la sanción de 4 fechas en las eliminatorias del 2018, ¿sí? ¿Qué significaba? Que Messi no iba a poder terminar de jugar las eliminatorias los próximos 4 partidos. Recordemos que Argentina está en la zona de repechaje, por lo cual Messi era fundamental para que se jugara. Claro. Bueno, finalmente se expidió a la Comisión de Apelación de la FIFA, aceptó el recurso presentado por la AFA, por los abogados de la AFA, obviamente en representación del jugador Lionel Messi, bueno, y dieron marcha atrás. Sí dijeron que obviamente consideraran reprochable, ¿no?, la actitud del jugador al insultar al árbitro, recordemos, en el partido contra Chile en el estadio de River Plate. Bueno, claro.
quédense tranquilos, nos quedamos todos tranquilos, Messi va a poder volver a jugar y el partido más esperado es el 31 de agosto frente a Uruguay, justamente por las eliminatorias 2018. Bien. Y si no, hay algunos dobles que han aparecido en el último tiempo, muy parecidos a Messi, bueno, podríamos intentar por ahí. Si juegan igual, que entren, no hay problema. Fernanda, muchas gracias, muy completo el informe, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Lucas, nos vemos.